Un análisis completo presentado por la Asociación de Funcionarios Latinos Electos y Designados de Georgia, Galeo, y el Fondo Comunitario Latino de Georgia muestra cómo entre el año 2016 y el año 2020 las cifras de registro y participación de la comunidad latina son una de las más importantes en la historia de esta comunidad en el estado de Georgia. Claro que sí, pues una de las cifras más importantes es el cuánto creció el electorado latino en Georgia de años pasados, y se registró que hubo un crecimiento de 57.7 de latinos que se registraron para votar, y de esos latinos, cuando se compara el 2016, hubo un crecimiento de 57.8% de latinos que llegaron a votar y que visitaron las urnas, que es un crecimiento increíble, y que no solamente eso, sino que le deja saber a todos los funcionarios, sin importar su afiliación política, que deben estar atentos a las necesidades de las comunidades latinas y todos los issues que afectan nuestra comunidad. Así que no solamente es una cifra impresionante de saber que nuestros latinos están interesados para hacer su voz, ¿verdad? Sentir en estos ambientes políticos, sociales y cívicos, pero que los funcionarios tienen que prestar atención, y no solamente eso, los latinos, que hacen alrededor de un 10% en Georgia de todos los ciudadanos, fueron el turnout rate, que es lo que se dice, las personas que fueron a votar, fue un 4.1%, que es sumamente impresionante cuando lo comparas con otras comunidades en Georgia. Y estas cifras lo que nos están revelando es que ha habido un trabajo bastante arduo por parte de muchas organizaciones, comunidades de base, no solamente en el área metropolitana de Atlanta, también a nivel de las áreas un poco más apartadas de lo que es la urbe, de lo que, por decir algo, es la capital en el estado de Georgia. ¿A qué creen ustedes que se debió, en este caso, Eric, en el año 2020, que fue además un año presidencial, que se debió este incremento y esta participación muy significativa y una de las más amplias que se ha dado en toda la historia de nuestro estado? Así es. Una de las muchas razones es, además de, como usted dijo, el outreach que hacen estas organizaciones, para, como Galeo, para motivar y inspirar a la gente a votar, es que finalmente hay una atención particular a la comunidad latina que muchas veces no se da por muchos funcionarios. Siempre hay muchas organizaciones que olvidan el voto latino y olvidan muchas veces los issues latinos hasta que ¿verdad? Se vuelve un punto importante en su campaña para buscar más votantes. Pero desde el principio los latinos entendieron, ¿verdad? Hubo una realización de que la voz latina es importante en los Estados Unidos, y tenemos la oportunidad de ver cómo en estas elecciones los latinos despertaron, y se motivaron y salieron a las urnas para hacer su voz, ¿verdad? Que sea prominente a través de su voto, y en comparación a muchas otras etnicidades, vemos cómo a los latinos realmente les importa que su voz esté afuera y les importa que sus issues sean escuchados. Y yo creo que también dentro del año 2020, ¿verdad? Como fue tan prominente para muchos gracias a la pandemia, muchos latinos también se dieron cuenta de que hay muchos issues que los afectan. Así que yo creo que en combinación con los esfuerzos de muchas organizaciones como Galeo, y al mismo tiempo de ver cómo la pandemia afectó a muchísimos latinos, esa motivación de querer protegerse a ellos y a los nuestros, ¿verdad? Y proteger a los suyos, como a sus familiares, a sus amigos, a su comunidad. Vemos, ¿verdad?, que los latinos hubo ese despertar, y se puede atribuir a muchas cosas, pero podemos ver que los esfuerzos de las organizaciones y los efectos de la pandemia fueron uno de los principales motivadores para que la gente saliera a votar y hiciera que su voz, ¿verdad?, fuera escuchada. Así es. Anteriormente había un amplio número de latinos inscritos para votar y el número de participación era relativamente baja. Hemos visto, con relación a esta cifra que ustedes han entregado ahora, que ese número prácticamente fue el mismo, por un punto. De hecho, por un punto porcentual fue más la cantidad de gente que fue a votar que los que se habían registrado como nuevos votantes, y eso es bastante halagador. Dentro de nuestra comunidad,
¿cuáles fueron los rangos de edad? Porque ustedes lo tienen también establecidos por edad y por género. ¿Cuáles fueron estos rangos que más participaron y pues, sobre los cuales deberían tener los políticos más el ojo puesto en nuestra comunidad latina? Bueno, dentro de las edades, lo podemos ver que el electorado latino en Georgia, la mayoría está compuesto por personas que tengan 40 años o menos, esa categoría de 18 a 40. Ahí es donde se encuentran la mayoría de nuestro electorado y podemos ver que su voz, ¿verdad? Ellos quisieron salir a votar y su voz es bien importante. Y se deben de concentrar en estas, ¿verdad? Específicas edades, además de, no podemos olvidar ¿verdad? De 40 en adelante, son también un gap muy importante y tienen unas necesidades que se deben de atender. Pero vemos que la fuerza laboral está en estos age range. Muchos de los estudiantes, muchas de las personas que están manteniendo su familia fueron los que salieron a votar, que usualmente son los que se afectan, ¿verdad? Por muchas de las leyes y muchas de la política pública que se realiza en el estado de Georgia. Vemos cómo de estas personas verdaderamente le importa el trabajo ¿verdad? Y los políticos deben de estar muy pendientes, ¿verdad? Sin importar, again, su afiliación política a este gap. En comparación también cuando vemos a los géneros, las latinas fueron la fuerza que llevó, ¿verdad? A decir que los latinos hicieron su voz escuchar, que una magnífica noticia. Las latinas tuvieron 57.3% de turnout que fueron a votar, que es un número impresionante. En años anteriores siempre ha sido la fuerza, ha sido los latinos, pero incluso, ¿verdad? Este año podemos ver cómo las latinas fueron esa fuerza motivadora de la comunidad y el voto latino en Georgia y en los Estados Unidos. Y bueno, Eric, hay un dato que me llamó la atención con relación a esta división que ustedes hacen en los condados. Y podemos ver como condados como Forsyth, que pudiéramos decir que es un condado de electorado blanco en su gran mayoría, tuvo un incremento del voto latino del 65.20%, y otros condados como Cherokee, es decir, estamos hablando de dos condados que pudiéramos considerar que son blancos en general. ¿Por qué creen ustedes que se dio el incremento del voto latino en estos dos condados, donde ni siquiera la comunidad afroamericana es tan generalizada, mejor dicho, en estos dos territorios? Bueno, pues yo creo que uno de los mayores ¿verdad? Esfuerzos que hace organizaciones como Galeo es que buscan estas comunidades que no han sido escuchadas. Y vemos cómo los latinos están alrededor de Georgia y sí hay una concentración mayor de latinos en counties como Gwinnett, Cobb, Fulton, DeKalb, que son ¿verdad? Condados grandes, pero cuando hablamos de Forsyth y Cherokee vemos que hay presencia latina y la razón por qué no se han visto años anteriores una fuerza tan grande es porque no han sido escuchados. Y gracias a organizaciones como Galeo se hace el esfuerzo de ir a donde ellos y tener una conversación con ellos para motivarlos, registrarlos y que ellos puedan sentir que su voz, ¿verdad?, es importante en el proceso de política y en los aspectos sociales y cívicos. Y yo creo que ese es uno de los aspectos mayores, que si hay una vocación de política, hay una vocación para inscribirse a votar, ¿verdad? Y esto se hace un esfuerzo sin importar su afiliación política y sus ideales políticos. Nuestra motivación, ¿verdad? Como organización es que las personas aprendan el valor al voto y que lo hagan y que su voz, ¿verdad? Como latino se haga escuchar. Y yo creo que ese es el aspecto principal de que hubo una conexión para motivarlos a votar y querer, ¿verdad? Que ellos vayan a la urna para que ellos se puedan defender como parte de los Estados Unidos. ¿Qué tanto motivó al votante latino? Que pudiéramos decir que había estado relativamente, si no dormido, un poco adormecido en las pasadas elecciones. ¿Creen ustedes que el fenómeno de Trump ayudó mucho a despertar ese voto latino que estaba ahí y que no salía a votar por desidia o porque pensaba que no le interesaba lo que sucedía en la política? ¿Qué tanto afectó la figura de Trump en esto? Digo, cuando digo afectó positivo o negativamente.
Bueno, pues ¿verdad? Sin entrar a ningún afiliación o sin echarle la culpa a nadie, como lo decimos coloquialmente. Yo creo que muchas veces se trajo a la palabra latino, ¿verdad? La comunidad latina se trajo a muchos puntos de la mesa en varias conversaciones, sin importar, ¿verdad? Las afiliaciones políticas de todos los ¿verdad? Electos, funcionarios electos en los Estados Unidos. So, siempre había esa nota, ¿verdad? De conversación que llevaba a los latinos a centrarse en la mesa, sin importar, ¿verdad? Cuál era la postura, si era negativa o positiva. Los latinos era una palabra que se escuchaba mucho en las noticias, la comunidad latina, los latinos, los Latinx, todas estas palabras se traían mucho a la mesa. So, yo creo que a los latinos ver que su comunidad es importante y ver que su comunidad es el centro de atención en varias conversaciones, yo creo que eso fue algo que lo impactó, ¿verdad? Y yo creo que al verse centrado en muchas conversaciones, hubo esa motivación de decir, ok, pues si están hablando de mí, yo quiero que hablen de mí conmigo, como podríamos decir, ¿verdad? Coloquialmente. Yo creo que, ¿verdad? Eso en combinación con los esfuerzos de organizaciones en Georgia y organizaciones a través de los Estados Unidos, podemos ver cómo la comunidad decidió ser parte de la conversación, muchas conversaciones que se hacen de ellos sin ellos. Y yo creo que ese es uno de los aspectos más grandes que podemos ver. Anteriormente solíamos decir la comunidad latina tiene poder, el poder económico de la comunidad latina, el poder de consumo, el poder de trabajo. No se hablaba mucho de ese poder político, Eric. ¿Tú crees que con estas cifras, con estos números que ustedes acaban de presentar, pudiéramos empezar a hablar ya del poder político de los latinos en Georgia? Claro que sí, yo creo que estas cifras son increíbles y podemos ver que los latinos son una fuerza detrás de la política y de ¿verdad? Los años electorales, ciclos electorales en Georgia. Y los políticos deben de escuchar nuestra voz y deben de escuchar nuestras quejas, nuestras dudas, nuestras preguntas. Y yo creo que finalmente, y que lo deberían de hacer sin importar los números, pero yo creo que con estos números solidifican la idea de que los latinos son importantes y son parte de la comunidad, son parte de las vidas de Georgia y son una parte esencial del desarrollo social, cívico, económico de nuestro estado. Y esto yo creo que abre la puerta para recordarle a muchos que estamos aquí y cada año vamos a continuar creciendo. Se convirtió Georgia en esa niña bonita con la que todos quieren bailar políticamente hablando desde el año pasado con la segunda vuelta, con el triunfo de los dos senadores demócratas, incluso con el triunfo del presidente Biden aquí en el estado de Georgia. Bien entonces, porque todavía no se han apartado las luces y los reflectores de todo el país, no se han apartado del estado de Georgia porque apenas en el 2022 tenemos elección ya para gobernador y otra vez elección, porque esta elección donde ganó Rafael Warnock es una elección especial, de manera que vamos a tener, y todavía estamos en este proceso, Eric, como estando un poquito calmados, pero calentando motores para este 2022. ¿Tú crees que para este 2022, ya no habiendo elecciones presidenciales, pudiéramos seguir diciendo que nuestro voto sigue siendo decisivo para que estas dos contiendas de Senado y gobernación sean otra vez, tengan el éxito que deben tener? Sí, la comunidad latina podemos verlo también en los runoff, que los latinos fueron 3.6% de todo ¿verdad? De las elecciones especiales en January, que fueron 3.6% de todos los votantes. Y cuando lo comparamos con las elecciones del 2020, fuimos el 4.1. Así que vemos que los latinos sí están interesados en el proceso de votar por los funcionarios. Y yo creo que los latinos van a ser una fuerza muy importante en las próximas elecciones, que ambos partidos deben de cultivar y crear una relación con los latinos en Georgia.
Así que ¿verdad? Este crecimiento no se va a detener. Creo que vamos a continuar viendo un crecimiento bastante grande sobre el electorado latino en Georgia y, ¿verdad?, su interés por continuar envolviéndose cívicamente. Ustedes hacen un trabajo cívico, no es un trabajo político, como lo tenemos bastante claro, solo que estas cifras tienen que ver con política, porque es exactamente política, pero no porque ustedes participen de manera partidaria, por llamarlo de esa manera. Pero Galeo tiene un centro de liderazgo para jóvenes, sobre todo para incrementar la participación de jóvenes latinos en cuestiones políticas y administrativas. Con estas cifras, Eric, y con lo que se ve venir, ¿ustedes cómo han comenzado a manejar, a redireccionar, a reenfocar o a seguir sosteniendo esta escuela de liderazgo que llevan a cabo cada año con distintos jóvenes de nuestra comunidad? Sí, yo creo que estas cifras nos hablan de que hay, ¿verdad?, un interés por continuar envolviéndose en todas las conversaciones que se tengan en Estados Unidos. Y no solamente eso nos sustenta como organización, que hay un hambre por envolverse en conversaciones, ¿verdad? Sean educativas, académicas, cívicas, económicas, de cualquier tema. Vemos que los latinos quieren involucrarse, ¿verdad?, en esas conversaciones. También vemos el crecimiento de los jóvenes y cómo los jóvenes también fueron una fuerza muy importante, que muchas veces se dice que los jóvenes no salen a votar, pero podemos ver este año que hubo un crecimiento, ¿verdad?, en todas las comunidades, pero particularmente en los jóvenes de Georgia, y a nosotros nos interesa, ¿verdad?, esos jóvenes, porque ellos son la clave del cambio. Así que Galeo ha comenzado, ¿verdad?, para prepararse para los próximos, ¿verdad?, liderazgo de instituto, ¿verdad?, porque a nosotros nos importa que estos jóvenes se preparen y sepan que ellos son esa pieza clave del cambio. Y que ellos deberían de luchar por su comunidad y que luchar por lo suyo, ¿verdad?, y por la identidad latina que es tan importante en nuestro país. Sobre estos números son un reflejo de ese hambre y esa sed de proteger y luchar y hacer que los suyos sean escuchados. Eric, ¿qué me dices como conclusión de este estudio, una conclusión general de este estudio que ustedes han hecho con relación al voto latino 2020, que ha sido bastante positivo, una conclusión general? Bueno, yo creo que la conclusión más grande es que el electorado en Georgia está evolucionando rápidamente y la comunidad es una parte indispensable del electorado que debe ser respetado y debe ser cultivado por todos los partidos políticos del país. Y a medida que la comunidad latina aumenta en esfuerzo y en número, los funcionarios electos y los candidatos deben prestar atención ¿verdad?, de forma crítica a los latinos en Georgia y verdaderamente continuar esa relación y esa amistad, ¿verdad?, con nuestra gente, porque si comparamos desde el 2008, que en muchas ocasiones comparamos 2008, 2012, 2016, 2020, vemos que los latinos no se van a detener y van a continuar creciendo y los latinos son parte importante de todas las conversaciones, ¿verdad?, que se tienen en este país. Solo falta esperar que tanto los políticos como los partidos tengan más en cuenta la comunidad latina al momento de llegar a ellos y de buscar su voto, porque en el futuro van a necesitarlo. Para el Nuevo Georgia informó Rafael Navarro. Durante los últimos 23 años hemos demostrado que el trabajo y el compromiso social pueden ir de la mano y beneficiarnos a todos. Hemos estado al lado de los que luchan, de los que trabajan, de los que sueñan, de los que progresan, con los que siguen y con los que ya no están. Hemos aprendido que nuestro mayor valor es el servicio y nuestra mejor recompensa su agradecimiento. En 23 años, no solo hemos estado contando las historias de los latinos en Georgia, orgullosamente hacemos parte de ella. Síganos en Facebook como elnuevogeorgia.com, en Twitter @elnuevogeorgia.com, en nuestro canal de YouTube como El Nuevo Georgia o a través de www.elnuevogeorgia.com.
Periódico El Nuevo Georgia, siempre presente con la comunidad latina.